No era tanatología. La tanatología exactamente, ¿sí? La ciencia que estudia la muerte. Y pues como estábamos hablando de muerte celular, pues posterior a la muerte celular, cuando sobreviene una gran muerte de algunos sistemas que se le conocen como la tríada orgánica, pues sobreviene la muerte del individuo, ¿no? Que en realidad es todo un proceso lo que ocurre con esta muerte somática, porque no todas las células se van a morir al mismo tiempo. Entonces la muerte somática la podemos traducir como el cese irreversible de las funciones vitales, ¿no? Y estas funciones vitales están dadas por la tríada orgánica. Cuando deja de funcionar esta tríada orgánica, que son los sistemas más, pues digamos, los más importantes del organismo, de un vertebrado, pues sucede la muerte somática. Esta tríada orgánica está compuesta por el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Y así en ese orden que se los di, pues también tienen un grado de importancia, ¿no? Primero el sistema nervioso central, posteriormente el cardiovascular y después el respiratorio. Y esto de la muerte somática, entonces lo tenemos que ver como un proceso, ¿no? Un proceso en el cual las células empiezan a morir y generalmente cuando empiezan a morirse estas células de la tríada orgánica y cesan totalmente sus funciones, pues es cuando decimos nosotros que un individuo tiene muerte somática. Y se completa la muerte somática con la muerte de todas las células de un organismo. Entonces no es un evento en sí que suceda rápido, ¿no? Sino que es todo un proceso. Y lo tenemos que distinguir del coma. Una cosa que tiene el coma es que hay actividad cerebral, ¿no? El individuo puede estar respirando por sí solo, puede estar teniendo algunas funciones autónomas, ¿sí? Las funciones autónomas generalmente no dejan de funcionar, como son eh, la respiración, el movimiento peristáltico, la deglución, ¿sí? Pero es un individuo, por ejemplo, que a pesar de que le imprimamos estímulos fuertes, no va a responder, ¿sí? Y permanece así como si estuviera dormido. Ahora, en los animales es muy difícil que nosotros podamos llegar a mantener un animalito en coma, pero en los humanos es muy común, ¿no? Que lo sometan a, por ejemplo, existe una medida terapéutica que es el coma inducido, en el cual a este individuo se le aplican medicamentos que son los anestésicos, ¿sí? Para mantenerlo dormido. Generalmente este coma inducido se hace cuando hay daño en el sistema nervioso central y se pretende bajar la actividad de ese sistema nervioso a la actividad más basal, ¿no? Para que la irrigación sea nada más la mínima necesaria para el sistema nervioso central y que el daño en el sistema nervioso central, generalmente por la inflamación que puede surgir después de un traumatismo, no exacerbe los problemas que tiene el sistema nervioso central. Entonces, en esos casos se realiza eso, ¿no? El coma inducido. Y puede originarse por muchas cosas, ¿no? Una de las principales es el trauma craneoencefálico. Hay algunas veces también que son por tóxicos, por venenos, pero generalmente por los traumatismos es cuando se llega a presentar el coma, que lo debemos
de diferenciar de otra que es totalmente diferente, pero que te puede llevar al coma, que se llama el semicoma, ¿no? Un paciente que es semicomatoso, un paciente que también se encuentra somnoliento, a veces se ve como si estuviera dormido, pero no ha perdido totalmente la parte del sistema nervioso somático, ¿no? El que puede responder. Puede llegar a responder si se estimula cualquiera de principalmente sus extremidades, puede llegarse a mover y puede llegar a despertar. También se le conoce al semicomatoso, también se le conoce como estupor. ¿Cómo? Estupor. Y bueno, otra que se puede llegar a parecer a la muerte somática es el estado vegetativo. Por ejemplo, en el estado vegetativo, ahí ya hay pérdida de en algunas ocasiones hay pérdida de la función respiratoria de los estímulos, de una de las respuestas del sistema nervioso autónomo, ¿sí? O vegetativo. Y entonces este individuo, si se necesita tener una vía para poder seguir respirando, ¿no? Generalmente son los ventiladores. En este sistema vegetativo, estado vegetativo que llegan a tener, si nosotros ponemos, por ejemplo, un encefalograma, generalmente no hay una respuesta, ¿sí? Hay una nula respuesta en este encefalograma, porque hay daños directamente al sistema nervioso central y requiere de estar conectado, ¿no? a un ventilador para que pueda seguir respirando. En el caso de los animales, les digo, ese también generalmente no se presenta, pero en los humanos sí lo podemos llegar a observar. Después tenemos otro que es la muerte encefálica, donde todavía en el estado vegetativo podemos llegar a ver alguna respuesta muy pequeña, pero del sistema nervioso central, ¿no? Y en la muerte encefálica generalmente hay daño en el tallo cerebral. El tallo cerebral generalmente ya no hay una respuesta del sistema respiratorio. En esta muerte encefálica no se presenta ninguna actividad cerebral. También hay una muerte que se llama muerte cerebelar. También la muerte cerebelar es diferente, porque en esa sí se llega a apreciar una actividad del sistema nervioso, del encéfalo, ¿sí? Pero en este caso, cuando hay una muerte encefálica, también se afecta tanto el cerebelo como el tallo cerebral. Y este individuo pues no tiene ninguna actividad del sistema nervioso central. No puede respirar por sí solo, también necesita estar conectado a un aparato que le brinde esa ventilación. Profe, Sí. ¿por qué dijo que se causaba el estado vegetal? Generalmente todos esos se causan principalmente por traumatismos.
¿sí? Puede ser también por ingesta de algunos tóxicos que lleguen al sistema nervioso central. Problemas, por ejemplo, del desarrollo también lo pueden llegar a presentar, que tenga que ver con el sistema nervioso central. Bueno, y por ejemplo, cuando existe la muerte encefálica, ¿sí? No hay presencia a los estímulos dolorosos, se pueden imprimir estímulos dolorosos y generalmente hay ausencia de hacia esos estímulos, no hay movimientos respiratorios, las pupilas están dilatadas, cuando las pupilas están dilatadas se le conoce como midriasis, ¿sí? No hay reflejo corneal, ¿sí? La córnea es un órgano muy sensible, entonces nosotros, por ejemplo, no podemos así con un dedo tocar la córnea de un individuo porque apenas vamos acercándolo y se aleja, ¿no? Y el hecho de que tú toques la córnea con algún aparato o simplemente con la yema de los dedos es algo que un individuo va a percibir, si está bien, va a percibir inmediatamente. Uno, por ejemplo, esto de la córnea es tan sensible que a veces para los que hacen o se dedican a lo que es los primeros auxilios, ¿sí? Los paramédicos, para distinguir si un individuo está respirando o no, acercan su ojo, ¿sí? Cierran aprietan un poco la nariz, abren la boca del individuo que está lesionado y se acercan su ojo para percibir si éste está respirando, porque la córnea es muy sensible. Es una de las formas que tienen para saber si un individuo respira o no. ¿Sí? También el reflejo laríngeo están ausentes, en este caso la muerte encefálica. No existe circulación sanguínea al cerebro y el electroencefalograma es isoeléctrico, ¿no? Eso quiere decir que nada más hay una línea. ¿Cómo con la línea, profe? Así como en las películas, no sé si les ha tocado si nosotros tenemos una gráfica, el electroencefalograma hace esto así, ¿sí? Cuando hay estímulo, hace así, y después cuando es isoeléctrico, se queda en una sola línea así. Si les ha tocado, ¿no? Verlo en las películas. Ah, sí, sí. Ah, sí, cuando se muere, ¿no? Se supone que pasa eso. Así es. Puede pasar en el electroencefalograma o en el electrocardiograma, ¿no? En el electrocardiograma tenemos el pulso cardíaco, ¿sí? Y de repente ya se vuelve isoeléctrico. Ahora, entonces, de acuerdo a esto, ¿cómo nosotros vamos a percibir, así como médicos, cómo vamos a percibir la muerte somática? ¿Cómo podemos decir que ese individuo ya se murió? Cuando fallan los tres sistemas. Ajá, ¿y cómo le hacemos para ver eso? Pues se tendrían que checar para empezar signos vitales, ¿no? Ajá, pero más o menos ustedes qué creen que nosotros podamos apreciar para que haya muerte somática, para decir, no, saben que ya se murió este individuo. Sí son los signos vitales y todo esto, pero ¿cuáles
¿Cuáles signos? Pues sería el... Sí, no los signos así como tales, porque todavía esto no lo ven, pero ¿qué podemos observar en un individuo, de acuerdo a lo que hablamos, cuando tiene muerte somática? Por ejemplo, la pupila, ¿cómo se les va a ver? ¿Dilatada? Dilatada, así es. La pupila se dilata. ¿Cómo se van a ver las mucosas? Por ejemplo, si le vemos la mucosa oral, Pálidas. pálidas, y si le apretamos así la mucosa, ¿sí? Y quitamos el dedo, ¿qué va a pasar? Se va a quedar igual, no va a haber retorno sanguíneo. Así es, va a haber pérdida del retorno sanguíneo periférico, ¿sí? Entonces van a empezar a ver pálidas. ¿Qué otra cosa le vamos a ver al individuo? Se va a comenzar a endurecer. Bueno, eso es después, ¿no? Pero cuando se acaba de morir, La temperatura empieza a disminuir. ajá, la temperatura empieza a disminuir. ¿Qué más? Pues deja de respirar, ¿no? ¿Sí? No vamos a ver movimientos torácicos. ¿Qué otra cosa? Pues no va a responder al dolor. No responde a los estímulos dolorosos, ¿sí? ¿El corazón deja de latir? Deja de haber latido cardíaco y eso lo podemos checar tanto con el corazón directamente y con el pulso, ¿no? No haber pulso. ¿Qué otra cosa? No hay reflejos. ¿Qué reflejo le podemos checar a un paciente? No existen reflejos. Bueno, aquí le puse menos, pero los reflejos no existen. Dejan de existir reflejos. Por ejemplo, los reflejos de los esfínteres, ¿no? Y dentro de los esfínteres tenemos los urinarios y los del reflejo anal. Se pierden los reflejos. No hay reflejo palpebral, no hay reflejo pupilar. ¿Sí? De amenaza menos. Sí, todos los reflejos se van a perder. Entonces, cuando nosotros veamos esos signos, sí que tienen que ver mucho con el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, pues podemos llegar a decir que ese paciente tiene muerte somática. Ahora, a veces decimos, no, ya se acaba de morir el individuo, pero siguen moviéndose sus músculos, ¿sí? ¿Por qué? Si ya está muerto, puede ser rigor mortis. No. Porque, bueno, por ejemplo, cuando le cortan la cabeza a una serpiente, todavía se puede seguir moviendo. Creo que es porque quedan como algunas respuestas o en el músculo, algunas, ¿cómo se dice? Em, Como algunas neuronas, no sé cómo mencionarlas, pero sí sé que siguen mordiendo, moviéndose, tienen como Sí, espacios. sí, pero ustedes imagínense, por ejemplo, ¿se acuerdan de sus clases de bioquímica?
en donde si tenemos un músculo, ¿sí? Un músculo y tenemos otro órgano, a ver si me sale, está más o menos así. Entonces un músculo, ¿sí? Y este órgano que es el hígado, tienen algo en particular que no tienen los demás órganos, que es la capacidad de almacenar glucosa en forma de glucógeno. Glucosa, ¿sí? Entonces, estos dos órganos almacenan grandes cantidades de glucosa en forma de glucógeno. ¿Qué pasa con el glucógeno del hígado? ¿Dónde se ocupa? Glucógeno. Almacena glucógeno y una de las características del hígado es que puede sacar ese glucógeno, ¿sí? En forma de glucosa para las diferentes funciones en los diferentes tejidos. ¿Qué pasa con el glucógeno que está en el músculo? ¿Puede salir? Como el del hígado. ¿Se acuerdan de sus clases de bioquímica? Puede salir la glucosa del músculo una vez que se depositó por medio de la ingesta, ¿no? Comemos y todo, y la glucosa se almacena en el músculo y en el hígado. El del hígado puede salir hacia los diferentes órganos cuando ocupan glucosa, ¿sí? Se metaboliza este glucógeno y sale en forma de glucosa hacia los diferentes tejidos. ¿Qué pasa con la glucosa o este glucógeno que se está almacenando en el músculo? ¿Puede salir o no? Creo recordar que no era para las funciones del músculo en este caso. De los órganos, es solamente para las funciones del músculo. Entonces, realmente la glucosa que se llega a almacenar a los músculos es para que se utilice en el propio músculo. Ahora, ¿se acuerdan ustedes entonces, del músculo no puede salir la glucosa? Se queda almacenada ahí en forma de glucógeno y es utilizada por el propio músculo. Ahora, el músculo tiene una proteína importante, ¿sí? Que le da esa tonalidad roja al músculo. ¿Cómo se llama? Y entre más cantidad de proteína, más rojo se ve. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en los mamíferos marinos. Los mamíferos marinos, los músculos se ven casi negros por la cantidad de esta proteína. ¿No dijo que era, por ejemplo, el grupo M o hemo de la hemoglobina? Sí, esa es la que da la tonalidad roja, pero en el músculo se llama diferente. Mioglobina. Mioglobina, así es. ¿Y qué es la mioglobina?
un almacén, o para qué sirve la mioglobina, como un almacén de oxígeno. Mioglobina, ¿sí? A la mioglobina se le pegan grandes cantidades de oxígeno. Me sale muy feo. Entonces el músculo tiene reservas tanto de oxígeno, ¿sí?, como de glucosa. Y entonces, ¿qué puede hacer el músculo? ¿Por qué se sigue contrayendo después de que existe la muerte somática? Por esto, ¿no? Porque tiene almacenado oxígeno y glucosa. Ahora, ¿cuánto tiempo se va a seguir moviendo, se va a seguir contrayendo? Pues va a depender de la cantidad de oxígeno y glucosa. ¿Y qué pasa si el músculo, ¿sí?, empieza a utilizar estas reservas desmedidamente? Existe una tetania, ¿sí? Y nosotros cuando decimos que hay tetania en el músculo, es una contracción muscular, ¿sí? Esa contracción muscular en un individuo que tiene muerte somática la vamos a traducir en algo que se conoce como rigor mortis. Y era lo que estaban diciendo hace un momento, ¿no? Que empezaba a ponerse duro, pero primero hay movimientos involuntarios de la parte muscular, de los músculos. Y se da una contracción severa de los músculos, ¿sí? Ahora, ¿cuánto va a durar este rigor mortis? ¿O de qué va a depender la duración del rigor mortis? Pues va a depender de la concentración, ¿sí?, de oxígeno en los músculos y la concentración de glucosa que tenga ese músculo. Entonces, entre mayor cantidad de oxígeno tenga el músculo y mayor cantidad de glucosa, pues el rigor mortis va a durar más. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un individuo que hacía mucho ejercicio, ¿sí?, y tiene los músculos, pues, altamente funcionales, va a durar más su rigor mortis que un individuo que está caquéxico, ¿no?, que tiene, está muy delgado y tiene poca musculatura, o no están tan desarrollados sus músculos. A él le va a durar menos el rigor mortis. Entonces esos empiezan a hacer cambios post-mortem, ¿no? Y uno de los que más comúnmente vemos es el rigor mortis o la rigidez cadavérica. Ahora, esta aproximadamente puede llegar a durar 3 horas o puede extenderse hasta 8 horas. Va a depender de varios factores. Uno de los principales es la temperatura medioambiental. Entre más elevada esté la temperatura, pues más rápido se va a llevar a cabo el rigor mortis, ¿sí? Se va a presentar y se va a quitar más rápido. Le digo, va a depender también del estado corporal del individuo. Entonces, en un lugar donde, por ejemplo, pueda hacer mucho frío, el rigor mortis puede durar bastante,
¿sí? En un lugar muy caluroso el rigor mortis va a ser rápido. Entonces puede variar dependiendo de la situación de cada individuo y también de la causa de muerte, ¿no? Y esos son otros cambios post-mortem que vamos a ver. Otro que se conoce como algor mortis, que ya también lo habían mencionado, que es cuando se empieza a enfriar el individuo. Esto va a pasar inmediatamente después de la muerte. Va a empezar a perder calor porque el metabolismo, ¿sí?, rápidamente va a descender, y si recordamos, el metabolismo del organismo es el que nos va a mantener ese calor, ¿no? Si el metabolismo disminuye o empieza a cesar, pues rápidamente empieza a perder calor ese individuo. Entonces el enfriamiento cadavérico es muy rápido. A veces mueren los individuos al cabo de también depende del clima, ¿no? Pero en unos 5 o 10 minutos ya tenemos algor mortis, enfriamiento cadavérico. Otro cambio post-mortem que se va a presentar es el livor mortis, es la hipostasia cadavérica. ¿Sí? La hipostasia cadavérica se va a presentar a los 30 minutos aproximadamente. Ahora, por gravedad, vamos a suponer que este rectángulo es un individuo, ¿no? Y un individuo generalmente tiene aproximadamente 60% de su peso corporal son líquido. Es líquido. Es líquido. Ahora, este líquido, uno que tenemos fuera de las células, el líquido extracelular, ¿sí?, corresponde al 20%. Es el que se puede mover más fácil. Pero no todo el líquido lo vamos a ver porque pues es agua, ¿no? Pero de este 20% hay un 5% que sí podemos llegar a observar por la tonalidad que tiene. ¿Sí? Y que es la sangre. Y el líquido generalmente tiende por gravedad, si esto lo pusiéramos, por ejemplo, este bloque, si asemejara a un individuo y lo pusiéramos, por ejemplo, en una mesa, ¿sí?, vamos a poner una mesa. Lo pusiéramos aquí en una mesa, ¿cómo estaría la parte que está pegada a la mesa? ¿De qué color? Rojo, ¿no? Sería más rojo. Así, ¿por qué? Porque los líquidos que tiene el individuo empiezan por gravedad, empiezan a bajar se van a ir hacia las partes más bajas del individuo. Y entonces vamos a ver que se empieza a poner pálido de la parte más superficial y de la parte más baja, ¿sí?, se empieza a poner, en este caso, más rojo, ¿no? Por la hemoglobina, por la sangre. Y pues después de tiempo empezamos a verlo ligeramente oscuro, de la parte más baja. Esta sangre se oxida y empieza a perder esa tonalidad roja y se empieza a ver oscuro. Y se le va a ver esa línea, ¿no?, en donde los líquidos están descendiendo. Esto es lo que significa el livor mortis, y es la hipostasia cadavérica.
Entonces el líquido por gravedad va a bajar. Profe, ¿podría volver a explicarlo el ejemplo? Es que no me entendí. No me quedó claro lo del ejemplo de la mesa con lo del Libor Mortis, o sea, ¿cómo? Todos los líquidos generalmente tienden por gravedad a irse hacia la Tierra, ¿no? Hacia el centro de la Tierra. Todos los líquidos. Y por eso es que ponemos un vaso, y si ponemos el vaso, pues el líquido está aquí, ¿no? Por la gravedad que tiene. Entonces, los líquidos tienden por gravedad, irse hacia las partes bajas, ¿sí? Entonces, si nosotros este bloque lo consideramos como si fuera un individuo, ¿sí? Y ese individuo pues tiene sus órganos, sus tejidos, ¿sí? Y también tiene 60% de líquido. Ese líquido, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia las partes más bajas, a las que están pegadas a la mesa. Y entonces el líquido va a descender. Y si nosotros tenemos un líquido que se llama sangre, que es de color rojo, ese líquido se va a ir saliendo de los vasos sanguíneos y va a empezar por gravedad a irse hacia las partes más bajas. Y este líquido rojo, ¿sí?, poco a poco se va a perder su tonalidad y se va a volver oscuro. Y primero rojo intenso y después rojo oscuro o violáceo. Y entonces a los individuos, por hipostasia cadavérica, como no se están moviendo, el líquido se va a las partes más bajas y vamos a ver una pequeña línea, ¿sí?, que se les forma porque el líquido está bajando, ¿no? Y se empieza a depositar en las partes más bajas. Sí, no sé si quedó más claro. Sí, profe, muchas gracias. Y se va a formar una línea, ¿no? Que generalmente va a ser una línea muy claramente diferenciada, que es como el horizonte, ¿no? En donde en la parte superior del individuo se va a ver pálido y en las partes más bajas, ¿sí?, vamos a tener esa hipostasia cadavérica. Principalmente la vamos a ver, les digo, entre rojo, rojo oscuro o casi negro, por los cambios en la hemoglobina. Bueno, otros cambios post-mortem, ¿sí?, es la opacidad corneal. La córnea, de ser un tejido transparente, ¿sí?, muy lúcido, se ve hasta brillante, se opaca, ¿sí?, en las primeras 6 horas. Hay algunas especies, por ejemplo los roedores, en los cuales pierde su brillantez inmediatamente después de la muerte, principalmente en los roedores cuando son blancos. Si han visto la córnea, cómo se les ve, ¿no?, o todo el ojo, cómo se les ve a los ratones, a las ratas cuando son blancas, se les ve roja. Entonces a la hora de que mueren se les ve roja por la circulación sanguínea, y a la hora de que mueren se les quita lo rojo y se ve rosa pálido. Inmediatamente se les ve la opacidad. La opacidad tiene que ver con la pérdida de la lubricación de la córnea. Entonces se pierde rápidamente la lubricación de la córnea, ¿sí?, la producción de lágrima, y la córnea se empieza a opacar. Y digo, en algunos individuos es muy rápido, en otros es un poco más tardado, pero aproximadamente se ha visto que 6 horas, en las primeras 6 horas se opaca, hay opacidad corneal.
Otro cambio post-mortem, y eso está dado por la fermentación en los intestinos, el contenido intestinal, fermentación bacteriana, ¿sí? Es la distensión abdominal. Hoy vengo tengo un pulso más malo que de costumbre. La distensión abdominal, ¿no? Y generalmente es por las vísceras, las bacterias que están dentro de las vísceras y el contenido de esas vísceras, ¿no? Ahora va a depender de si ese individuo había o no ingerido alimentos para que se pueda llevar a cabo la distensión o no. Tan rápido, ¿no? Cuando han ingerido alimentos, la distensión es mucho más rápida, porque al final de cuentas el epitelio del tracto gastrointestinal sirve como un sustrato para las bacterias y eso también hace que haya una distensión abdominal. También hay otra cosa, ¿se acuerdan cuando vimos lo de la melanina? Que había un proceso que se llamaba pseudomelanosis. Pseudomelanosis. ¿Qué era la pseudomelanosis? Lo que comentamos que era. Era cuando existía un cambio de coloración, pero cambio de coloración. Casi no se te escuchó bien. Un cambio de coloración. Cambio de coloración post-mortem Ajá. en vísceras. Ajá, se observaban negras, ¿no? Sí. Sí, negras. Y estos cambios de coloración y que se ven oscuras no es melanina, ¿no? Se llamaba pseudomelanosis porque se veía negro. Es por actividad bacteriana, principalmente es el cambio que se le da a los aminoácidos azufrados por parte de las bacterias, que hace que se vea esa tonalidad oscura, en las vísceras principalmente. Hay otro cambio post-mortem que se llama imbibición. Imbibición. Ay, perdona, sí, me equivoqué aquí. Vamos a cambiarlo. Ahora, la inhibición tiene que ver con cambios de coloración. Se los voy a apuntar mejor acá en el chat. Inhibición, ¿sí? Tiene que ver con cambios en la coloración dependiendo de líquidos que puedan llegar a teñir a otros órganos que están cercanos.
por ejemplo, existe una inhibición por bilis. Ahora, la inhibición por bilis, los órganos que están cercanos principalmente a la vesícula biliar se van a teñir de esa coloración que es característica de la bilis, ¿no? Como rojo, digo, verde oscuro. Y entonces los órganos que se encuentran cerca de la bilis está el estómago, la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, puede ser hasta el páncreas, que también se encuentra relativamente cerca. Esos órganos se van a ver en lo cercano que estén a la vesícula biliar, se van a ver ligeramente verdosos, ¿no? Esa es inhibición. También, por ejemplo, si existe un individuo que tuvo una lesión y se le formó un gran, por ejemplo, hematoma, ¿no? Tuvo una hemorragia, tiene un hematoma. Ese hematoma va a teñir también lo que está alrededor de él, y esa es una inhibición por hemoglobina, ¿sí? Se va a ver ligeramente rojiza esa área. Otro cambio post-mortem es la autolisis, ¿sí? Autolisis. Y la autolisis la vamos a ver principalmente, o ocurre más rápido, generalmente en los epitelios. Vamos a ver que los epitelios empiezan a desprender, ¿sí? De los tejidos. Ahora, esta autolisis también va a depender de la temperatura. Entre mayor temperatura haya en el medio ambiente, pues más rápido se va a llevar a cabo la autolisis. Entonces, ¿cuáles son los métodos que tenemos para poder contrarrestar la autolisis, que no se presente? Porque se van a seguir muriendo células y se va a empezar a descomponer, ¿no? Pues lo que hacen en las morgues es meterlos en algún lugar frío. Ajá, así es. Entonces, para nosotros disminuir la autolisis, que, por ejemplo, en el caso de que estemos haciendo una necropsia, nos va a interferir con realmente saber qué es lo que qué fue lo que le pasó a ese individuo, ¿sí? Nosotros se puede refrigerar. ¿Cuál es la temperatura de refrigeración? ¿O se puede congelar? ¿La temperatura de refrigeración cuál es? °C. Y la temperatura de congelación. Empieza a congelarse a partir de los 0 °C, ¿no? Pero la ideal es que sea menos 4 °C, ¿no? La temperatura de congelación. Entonces nosotros con eso contrarrestamos un poco la autolisis. Ahora, la autolisis, a pesar de que con la refrigeración se sigue presentando, pero más lento.
Con la congelación, ¿sí? Si se interrumpe por completo la autólisis. Aquí el problema que se tiene con la congelación es que una vez que se descongela ese organismo, no se puede volver a congelar, porque va a empezar a tener una autólisis mucho más acelerada. Ahora, ya conociendo la mayoría, también hay otros cambios post-mortem, ¿no? Por ejemplo, el prolapso anal, también generalmente hay una pérdida de la hidratación en los diferentes tejidos, principalmente en los tejidos que se encuentran en la parte más superficial del individuo. Empieza a haber cambios, puesto por la presencia de bacterias, empieza a haber cambios en el aroma, ¿no? del individuo, principalmente en las cavidades. ¿Sí? Empieza a haber un aroma necrótico, ¿sí? Que es por la destrucción de los tejidos, por esta misma autólisis. Todo esto nos va a ayudar a un procedimiento que es sistemático y que se realiza para diferentes procesos, ¿no? Diferentes objetivos. El principal, determinar cuál fue la causa de la muerte, y lo conocemos como necropsia. Necropsia. Entonces, la necropsia es un proceso sistemático que nos ayuda principalmente, o el objetivo principal es llegar a la causa de la muerte del individuo. Y es una técnica, ¿no? Que ya está bien establecida, y que la necropsia tiene que tomar en cuenta los cambios post-mortem. Por lo tanto, estos cambios post-mortem empiezan en las primeras horas, y la necropsia entonces no puede, a pesar de que exista los medios para disminuir esos cambios post-mortem, ¿sí? Generalmente una necropsia se tiene que hacer en las primeras 12 horas después de la muerte, ¿sí? Para disminuir los riesgos que implican el que te puedas llegar a equivocar en tus aseveraciones por los cambios post-mortem que se van a observar. Ahora, estas 12 horas pueden cambiar dependiendo de cómo van a conservar ese cadáver. Si es en refrigeración, si lo van a conservar en refrigeración a 4 grados centígrados, generalmente dura hasta 24 horas. Si es en congelación puede durar, pues se supone que en algunos individuos dura hasta años, ¿no? Se han encontrado individuos congelados que llevan muchísimos años así, que todavía se les puede practicar una necropsia. Pero una vez descongelándolos, los cuerpos se van a autolizar inmediatamente. Entonces, todo también esta necropsia tiene que ver, acuérdense, con el medio ambiente, ¿no? Un medio ambiente favorable es aquel medio ambiente en donde hay baja temperatura y la humedad relativa también está baja.
Entonces, por ejemplo, si tenemos un medio ambiente que es favorable para que la conservación de los individuos, pues podemos llegar a tener un poco más de tiempo, ¿no? Pero esto lo podemos contrarrestar con refrigerarlo. Entonces, lo ideal es hacerla antes de las 12 horas, ¿no? Después de la muerte, ¿sí? Y pues para todo existe un rango. Generalmente son entre 12 y 24 horas. Pero les digo, lo ideal es hacerla, se murió el individuo y si queremos encontrar los datos más relevantes, hacerla la necropsia inmediatamente después de la muerte. Eso es lo ideal. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Vamos a ver. Hace rato también estábamos viendo lo de la muerte. Tenemos otros tipos de muerte que son las muertes súbitas, ¿sí? Que generalmente las muertes súbitas se presentan por padecimientos de origen cardiovascular, peritonitis e infecciones fulminantes como el anthrax, ¿no? Por envenenamientos también se llegan a presentar muertes súbitas. Y la muerte repentina se presenta en aquellos individuos en donde ya se conocía que estaban enfermos tenían alguna enfermedad que podría llegarlos a llevarlos a la muerte repentina. Por ejemplo, se presenta mucho en los pacientes que son cardiópatas, ¿no? Tienen una enfermedad cardíaca y de repente se llega a morir, pero ya se sabía que se podía llegar a morir por eso, ¿no? Por ese tipo de enfermedades. ¿Profe, qué es el anthrax? El anthrax es una enfermedad bacteriana que se presenta por una bacteria que se llama Bacillus anthracis, que genera esporas. De hecho, aquí en Baja California Sur hay anthrax, ¿sí? Y es una bacteria anaerobia, no resiste el oxígeno. Porque creen que cuando hay otra bacteria que también se presenta, que es anaerobia, es el Clostridium tetani, que da el tétanos. Esa no es no ocasiona muerte súbita, ¿no? Ocasiona una muerte crónica. Pero se presentan en heridas que pueden ser por ingestión, ¿sí? De estas esporas que generan estas bacterias, o en el caso del anthrax, o por heridas en donde son profundas y no hay oxígeno, que es en el caso del tétanos, ¿no? Por eso es que cuando existe una herida, en el caso del tétanos, cuando existe una herida profunda donde no llega el oxígeno, generalmente se lavan con agua oxigenada para evitar que pueda dar tétanos. Son dos bacterias anaerobias. En este caso el anthrax es mortal, ¿no? No sé si la han escuchado algunos que vivan ahí en algún rancho, también le conocen aquí, le dicen que murió por la enfermedad del balazo. Generalmente en los bovinos y en los rumiantes, principalmente en los bovinos. Sí, no lo han escuchado. Yo sí, profe. Pues la enfermedad del balazo es anthrax. Yo solo he escuchado que le llaman carbunco. Así es. ¿Sí vieron la película esa que les puse? Sí, profe. Pues
pues ahí la pasan. El carbunco, que lo estudió Pasteur y Koch, ¿no? En los campos malditos. En las series médicas por lo regular así lo mencionan. Uh-huh. Así es, el carbunco o antrax o la enfermedad del balazo. Bueno, dudas que tengan. De momento no, profe. ¿No? Bueno, aquí están, este es del libro, esta es la cronología de algunos cambios. Acuérdense, estos cambios no necesariamente ocurren así, sino que estos cambios van a empezar a ocurrir también dependiendo de las condiciones medioambientales y de la condición orgánica del cadáver. Por ejemplo, a mayor contenido de grasa, la descomposición del cadáver va a ser mucho más rápida. ¿Sí? En un individuo que tiene alta cantidad de proteínas, por ejemplo, alguien que hacía mucho ejercicio, pues la autólisis va a ser más lenta, ¿sí? Va a ser lenta. Entonces, va a depender de el estado biológico del cadáver y del medio ambiente. En lugares muy calurosos, esto va a ser muy rápido. ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere, por ejemplo, sacar la cronología de algún lugar en específico, pues se tiene que hacer en relación al medio ambiente donde se está llevando la necropsia, ¿no? Eso lo hacen los que se dedican a hacer necropsias, en donde ellos ven la cronología dependiendo de las condiciones medioambientales y las condiciones de la condición corporal del individuo, la condición biológica del individuo, y ya establecen sus tiempos, ¿no? Porque estos tiempos no necesariamente, nada más es un ejemplo, no necesariamente se presentan en todos los lugares. Bueno, como ejemplo, aquí les ponen que a una temperatura controlada, ¿sí? En las primeras 3 horas, el cadáver va a estar tibio, flácido, y va a empezar a presentar lividez. Entre las 3 y 8 horas va a estar tibio, ya va a empezar con el rigor mortis, y las cerosas empiezan a pigmentar por inhibición de hemoglobina, va a haber opacidad corneal. Entre las 8 y 36 horas va a estar frío y rígido, ¿sí? Y más de 36 horas va a estar frío y flácido generalmente. Eso dijo que era con temperatura controlada. Así es. Sí, esos datos generalmente son con temperaturas controladas. Cuando hablamos de temperatura controlada, ¿a qué nos referimos? ¿Como en refrigeración o al ambiente? No, generalmente son temperaturas ya establecidas. Por ejemplo, la temperatura ideal para nosotros, por ejemplo, que es la que generalmente se toma de base, es entre 24 y 27 grados centígrados. Medioambiental, ¿no? Y a una humedad relativa de entre 60% más o menos. Entonces, generalmente estos estudios están basados en eso, en una temperatura donde es estable, ¿no? No va a ser lo mismo que la hagamos a 40 grados, por ejemplo, o que el individuo se fallezca, un organismo fallezca y querramos hacer la necropsia. Si está a 40 grados el ambiente, después de 2-3 horas ya no va a tener, ya a lo mejor ya se le pasó el rigor mortis,
por la temperatura. Ok. Ya entendí. Sí, va a variar dependiendo del lugar donde te desarrolles. Por ejemplo, si alguien se quiere dedicar a la necropsia, ¿sí? Va a tener que checar estos tiempos, cuando se presentan los cambios de post-mortem, ¿sí? Y ya que establezca sus tiempos, por ejemplo, él ya se va a dar una idea de qué va a encontrar en ese individuo, ¿sí? O hasta qué de punto le va a servir para poder hacer una necropsia. Porque los cambios post-mortem te van a limitar en que tú puedas observar lo que realmente pasó con ese individuo. Por ejemplo, ¿cómo creen que lleguen no sé, las tortugas cuando se mueren en mar abierto? ¿Cómo llegan a la playa? ¿Cómo se imaginan que lleguen? Después de morir, pues por la corriente, ¿no? No, pero físicamente, ¿cómo va a llegar? Tengo entendido que el agua hace que los cuerpos se les avance más rápido la putrefacción. Así es, la autólisis, así es. Entonces, ¿cómo creen que llegue la tortuga? ¿En qué estado va a llegar? ¿Ustedes creen que nos va a ayudar para saber de qué se murió? Va a ser muy difícil, ¿no? Porque no sabemos en realidad cuánto tiene de que se murió, y cuando llega aquí por el medio líquido en donde está el agua y el tiempo que pasó, generalmente ya los procesos o los cambios post-mortem ya se llevaron a cabo. Entonces llega en estado ya de autólisis muy avanzado, en el cual, pues tú, aunque hagas la necropsia, pues no vas a saber realmente por qué, o es muy difícil que puedas saber por qué murió. Sí, los cambios orgánicos ya son muchos los que va a tener. Bueno, ¿alguna duda de eso? Hasta ahora no. Bueno, entonces vamos a ver un poco del tema siguiente, ¿no? Que es patología general del sistema cardiovascular.
¿Sí se ve la imagen o no? No, profe, se ve todo negro. Todo negro. A ver, vamos a ver. Ya lo vi. Bueno, primero vamos a ver lo de cardiovascular. Ok. Y primero vamos a observar, vamos a empezar a recordar un poco acerca de la anatomía y fisiología del corazón, ¿no? Bueno, el sistema cardiovascular pues está compuesto principalmente por el corazón y vasos sanguíneos. Vamos a ver ahora sí. ¿Y se alcanza a ver? Sí. Sí. Y primero vamos a ver lo que es el corazón, ¿no? Que es la bomba que nos va a ayudar a la perfusión de los diferentes tejidos u órganos y a su propia perfusión, ¿no? Y es un tejido principalmente muscular. Si nosotros lo empezamos a observar de afuera hacia adentro, aquí le hace falta una parte, ¿no? Que es lo que es el pericardio. El pericardio es un tejido fibroelástico que está alrededor del corazón y que corresponde a una prolongación de la pleura. Y dentro de ese tejido pericárdico, ¿sí? Ese tejido fibroelástico, tenemos el líquido pericárdico, que se encontraría en esta parte, ¿no? Una pequeña cantidad de líquido pericárdico, que básicamente tiene la función de lubricar para evitar el roce que puede llegar a tener el corazón sobre los órganos que lo rodean. Entonces, para evitar ese roce constante de los tejidos y que los tejidos se lleguen a dañar, tenemos al pericardio y ese pericardio tiene líquido, ¿no? Que es el líquido pericárdico, una pequeña cantidad de líquido. ¿Se acuerdan cuando veíamos líquido transcelular? Ese líquido transcelular, pues una parte de él es el líquido pericárdico. Y tiene la función entonces de evitar la fricción del corazón hacia los órganos que lo rodean. Después tenemos al epicardio, ¿no? Que es un pequeño epitelio que se encuentra rodeando al corazón. ¿Sí? En esta pequeña parte, ¿sí? Tenemos al epicardio, que sería lo que está representando con la línea oscura, ¿no? Alrededor del corazón. Epicardio. Y después tenemos esta parte que es la rosa, que es el miocardio, ¿no? Que son la parte, una de las partes más representativas del corazón, que es el músculo cardíaco. Y después tenemos que este músculo cardíaco forma unas cámaras
¿sí? En su interior, y esas cámaras las vamos a conocer, o ese tejido que está rodeando a las cámaras y que también forma lo que son las válvulas, ¿sí? Y las fibras tendinosas, ¿sí? Lo conocemos como endocardio. Endocardio. ¿Sí? Tenemos al miocardio, al epicardio y al pericardio. También el endocardio es un tejido fibroelástico, y les digo que va a estar representado por lo que es esa cobertura de las cámaras, ¿sí? Las válvulas del corazón, las válvulas cardíacas y también lo que son las fibras tendinosas. Entonces, cualquier cosa que les llegue a pasar a esas estructuras, pues estamos hablando del endocardio. No sé si les ha tocado escuchar por ahí, es que ese individuo está enfermo de endocarditis, ¿sí? ¿Qué parte está inflamada de ese individuo? ¿Sí? El endocardio. Ahora, esos son los tejidos que tiene el corazón. El epicardio sirve como un pequeño, es un epitelio que va a servir como una protección, también para evitar la fricción. El músculo, pues ya lo sabemos, ¿no? El miocardio sirve para la contracción cardíaca. Y el endocardio sirve como un regulador de esa contracción y relajación cardíaca. Como un regulador en el contenido que nosotros lo conocemos como sangre, ¿no? Y todos estos en su conjunto, ¿sí? Van a tener esa función de perfusión hacia los tejidos. Y la perfusión está dada por ese líquido vital que nosotros conocemos como sangre. Ahora, ¿cómo funciona el corazón? El corazón va a funcionar a través de un sistema que se conoce como sistema intrínseco cardíaco. A ver si lo podemos poner. Aquí está, el sistema intrínseco cardíaco, ¿sí? Está dado por el nodo sinoauricular. Nodo sinoauricular, que es un sistema nervioso intrínseco del corazón. El nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular, ¿sí? El haz de His con sus dos ramas, tanto derecha como izquierda, y las células de Purkinje, ¿no? Y todo esto va a ser que el haz de His. Ajá, ese. El haz de His con sus dos ramas, tanto derecha como izquierda, y las células de Purkinje. Y todos estos corresponden a lo que es el sistema intrínseco del corazón. Esto quiere decir, cuando es intrínseco, quiere decir que él tiene su propia estimulación nerviosa para estar realizando su trabajo, ¿no? Y su trabajo es de contracción y relajación. Y es una bomba que no deja de funcionar mientras esté vivo el individuo, ¿no? Entonces, por eso es que tiene este sistema propio de contracción. Aunque también está influido el sistema nervioso autónomo, ¿no? Simpático y parasimpático, para que se lleve a cabo el funcionamiento correcto del corazón. Con grandes cantidades de receptores adrenérgicos. Entonces, eso quiere decir que
también está influenciado por la adrenalina y noradrenalina y a su vez por la dopamina, que lo van a regular a través del sistema nervioso simpático y parasimpático, el sistema nervioso vegetativo o autónomo. Ahora, se fijan aquí cómo se presentan. Bueno, la contracción nosotros la conocemos como sístole, ¿no? Sístole. Y la relajación como diástole. Entonces, durante la diástole, ¿sí?, los compartimentos cardíacos pues se llenan de sangre, es una distensión, ¿sí? Y durante la sístole hay una contracción y va a expulsar la sangre hacia el siguiente compartimento o hacia los pulmones en el caso del ventrículo derecho o hacia la circulación periférica en el caso del ventrículo izquierdo, ¿sí?, hacia la circulación general. Y están estrechamente, los 4 compartimentos están estrechamente equilibrados o organizados para que se lleve a cabo este buen funcionamiento, ¿no? Entonces, lo primero que va a pasar en el corazón es, vamos a empezar por la parte derecha del corazón, ¿no?, que en la imagen pues la tenemos de la parte izquierda. Entonces esta parte es la parte derecha del corazón y esta es la parte izquierda del corazón. Entonces nosotros tenemos la llegada de la sangre al corazón a través de las venas, ¿sí? Y las 2 venas principales que van a llevar la sangre al corazón pues son la vena cava, ¿sí? Tenemos una vena cava craneal, ¿sí?, y una vena cava caudal. En algunas especies, como los perros, antes de llegar a lo que es la aurícula, se unen estas 2 venas, ¿sí?, la vena cava craneal y la vena cava caudal, y posteriormente entran a lo que es la primera cámara cardíaca que vamos a ver, que es la aurícula derecha, ¿sí?, la aurícula derecha. Entonces, la aurícula derecha va a recibir esta sangre venosa, ¿sí?, que sin oxigenar, y posteriormente se va a contraer, va a tener una sístole y va a pasar a través de esta válvula, ¿sí?, que es la válvula tricúspide. Y entonces esta válvula, a la hora de que se abre, ¿sí?, por la sístole de la aurícula derecha, esa sangre pasa al ventrículo derecho. Y es algo muy coordinado, ¿no? Cuando la aurícula tiene sístole, el ventrículo tiene diástole, se distiende para poder recibir la sangre. Y posteriormente va a pasar a través de la válvula, unas válvulas que se conocen como válvulas semilunares, ¿sí? En este caso, la primera es la válvula pulmonar. Entonces tenemos a la válvula pulmonar, ¿no? Todas las, por regla, generalmente todos los vasos sanguíneos que llegan al corazón son venas y los que salen de él, ¿sí?, son arterias. Y entonces este vaso sanguíneo, a pesar de que tenga sangre sin oxigenar, pero que está saliendo, ¿sí?, del corazón a través de la válvula pulmonar, se le conoce como, por el hecho de que sale, como arteria pulmonar, ¿no?, a pesar de tener sangre sin oxigenar.
arteria pulmonar. Y esa arteria pulmonar pues va a llevar la sangre a que se oxigene hacia lo que son los pulmones, ¿no? ¿Sí? De los pulmones. Y posteriormente esa sangre que ya se oxigenó en los pulmones va a regresar al corazón a través de las venas pulmonares. ¿Sí? Vean cómo son 4 venas pulmonares. Ahora, estas venas pulmonares, todas las venas ya sabemos que tienen sangre oxigenada, pero en este caso, desoxigenada, perdón, pero en este caso llevan sangre oxigenada, ¿no? Hacia la aurícula izquierda. Esta es la aurícula izquierda. Y entonces cuando llega la sangre, esta aurícula izquierda pues presenta la diástole, ¿sí? Se empieza a llenar de sangre y posteriormente esa sangre va a pasar a través de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo. Y ese ventrículo izquierdo, cuando la aurícula tiene esa sístole, el ventrículo izquierdo va a tener diástole y se va a llenar de sangre y posteriormente se cierra esta válvula mitral y se contrae el ventrículo y se abre otra válvula que se llama también, es una válvula semilunar, ¿sí? Que conocemos como la válvula aórtica. Y la sangre va a fluir a través de la aorta, ¿sí? Va a pasar por el callado aórtico hacia circulación general. Entonces, ese es el funcionamiento del corazón, ¿no? Cómo va a ir distribuyendo la sangre por cada una de sus cámaras. Y pues ya sabemos cuando pasa ya a la aorta, pues ya es una sangre oxigenada, ¿no? El regreso que tiene la sangre de los pulmones, pues llega oxigenada, y a pesar de que venga a través de las venas pulmonares, es una sangre que tiene oxígeno y que va a llegar al corazón en su parte izquierda para ser distribuida ya oxigenada hacia todo el organismo. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Dijo Sí. que la sangre pasaba al ventrículo izquierdo y luego por la válvula aórtica, pero de la válvula aórtica, ¿dónde dijo que se iba? A circulación general. Ok. Bueno, algo que también tenemos que conocer del corazón es lo que se conoce como gasto cardíaco. El gasto cardíaco se presenta por frecuencia cardíaca
el volumen de sangre que le llega al corazón. ¿Sí? Y aquí hay una ley que se conoce como ley de Starling, en donde nos menciona que a mayor distensión de la fibra muscular, ¿sí?, una mayor capacidad de volumen y una mayor propulsión o eyección de sangre hacia los tejidos. ¿Lo puedo repetir, profe? La ley de Starling, ¿sí?, dice que a mayor distensión de la fibra muscular, mayor capacidad de volumen va a tener la cámara cardíaca y una mayor eyección, ¿sí? Eyección es la salida de sangre. Una mayor eyección de sangre hacia los tejidos. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir con esa ley de Starling? Vamos a ponerlo como si fuera una liga, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, que esto que estoy dibujando sea una liga, ¿sí? Una liga. Y yo, por ejemplo, ¿sí?, que va a representar, esa liga va a representar lo que es el músculo cardíaco. Vamos a ponerlo así, así que se vea así. Esta es una fibra muscular cardíaca, ¿no? ¿Qué pasa yo, por ejemplo, si esta fibra muscular, de estar así, yo la empiezo a llenar de líquido, y de estar así, queda así, ¿no? Un poquito más grande, ¿no? Porque se llenó de mayor cantidad de sangre. Esa es la cantidad de sangre que le cupo por la distensión que tuvo la fibra. Es la fibra, ¿no? Y es la sangre la que está aquí adentro. Ahora, esa fibra, hagan de cuenta que se estiró, ¿sí? Que es la diástole, y después va a tener una sístole. Su regreso a su posición original va a ser la contracción, ¿no? Y va a empujar esa sangre que le entró, la va a sacar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si esa fibra muscular se distiende más? En su interior, ¿cuánta sangre va a haber? Pues habrá mayor cantidad de sangre. Va a haber una mayor cantidad de sangre, ¿no? Y ahora, ¿cómo va a ser su regreso a su tamaño original? ¿Qué es lo que es la sístole, ¿no? La contracción, ¿cómo va a ser su regreso? Más fuerte, ¿no? Que el primer ejemplo, que este de aquí así. Que el primero, esta es la segunda distensión. Va a ser mucho más fuerte, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice la ley de Starling. ¿Sí? Esta va a tener mucho más fuerza que la primera. Entonces, ¿qué quiere decir? La ley de Starling nos dice que la distensión de la fibra muscular, entre mayor distensión de la fibra muscular, ¿sí?, cardíaca,
mayor capacidad de volumen y una mayor fuerza de eyección de la sangre. Eso es lo que es la ley de Starling. ¿Sí? Y así es como se comporta el corazón. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo a esta... Ustedes imagínense, entre más entre más se distienda, entre más grande se haga la fibra muscular, pues se va a hacer más delgada, ¿no? Se va a empezar a disminuir su tamaño. Pero ¿qué pasa si tengo una fibra muscular, sí, gruesa, muy gruesa? ¿Qué le va a pasar a la cámara? O sea, una fibra muscular muy gruesa. ¿Qué le pasa a la cámara? Se reduce la capacidad de volumen. Pues reduce el área. Así es, ¿sí? Se reduce la capacidad de volumen. Ahora, esta fibra muscular, por ser muy gruesa, ¿cómo va a ser su eyección de sangre? Va a disminuir, ¿no? Ahora, ¿cómo medimos la eyección de sangre? A través de la presión sanguínea. Entonces va a disminuir la presión a la cual empuje esa sangre. Por eso es importante que una fibra muscular o los cardiomiocitos, ¿sí?, tengan un tamaño ideal, ¿no?, para que puedan ejercer bien su función y mantengan una presión estable de un individuo. Ahora, entonces, esto de que llegue más sangre de lo normal también tiene que ver con el retorno de esa sangre, ¿no? Por ejemplo, si del lado izquierdo está habiendo una sístole, ¿sí?, muy fuerte, pues claro que del lado derecho va a llegar la sangre, ¿sí?, mucho más rápido. Y la va a tener que oxigenar mucho más rápido. ¿Qué pasa entonces si nosotros estamos aquí? Vamos a suponer que aquí estamos acostados, estamos dormidos. Es un gasto cardíaco basal, ¿no? Así está trabajando nuestro corazón. Dentro de los rangos de referencia, pero es basal. Está baja la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Baja la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa aquí? Nos levantamos y corremos a la escuela porque se nos hizo tarde. ¿Qué va a pasar con la fibra cardíaca? El retorno venoso va a ser mayor la oxigenación, ¿sí?, y se va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Por eso es que tiene que ver el volumen que le llega al corazón, ¿sí?, y qué tan rápido, qué tan lento se va a contraer ese corazón para saber nosotros el gasto cardíaco. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Ya me está pasando de la hora. ¿Dudas que tengan? De momento no, profe. ¿No? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. ¿Vale? Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.